Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, qué bueno que continúa con nosotros, sobre todo si usted ha estado pues a la expectativa del tema del dólar, cómo ha llegado a su nivel histórico. Y mire, justamente aquí en esta primera emisión hemos hablado de manera paulatina del peso, pues de lo que ha perdido el peso, el valor frente al dólar estadounidense. Y para hablar acerca de pues las posibles causas de esta situación, hoy nos acompaña en el estudio el catedrático de la UNAM, Omar Barragán Fernández, especialista en temas financieros. Buenos días, Omar, ¿cómo está? Muy buenos días, Ideli. ¿Qué está pasando? Pues la situación cambiaria a nivel nacional en relación con la situación internacional tiene un comportamiento un tanto errático en relación con variables, por ejemplo, bancarias y con variables también de bolsa de valores. En este caso, el tipo de cambio peso-dólar ha tenido una recuperación relativa debido a la oferta de dólares por parte del Banco de México. Ha habido una oferta importante, ha habido una propuesta de 3 meses de oferta de dólares por varios millones de dólares durante varias semanas. ¿Funcionó, digamos, la estrategia implementada? El Banco de México tiende a hacer esto casi siempre cuando hay una situación de variación cambiaria. Es decir, cuando hay una depreciación, que no devaluación, porque la devaluación es decidida por el gobierno y la depreciación es decidida por el mercado, el Banco de México recurre casi siempre a la oferta de dólares. Es una medida de contención cambiaria prácticamente inmediata por parte del Banco Central. Doctor, en estos últimos meses de diciembre a la fecha, lo que hemos visto los mexicanos es un incremento de más del 20% del costo de esta divisa, que por supuesto deprime la economía nacional en muchos sentidos, y lo que nunca hemos visto en la historia es que ese valor termine bajando. Así como están las cosas, en realidad, ¿cuál es el escenario respecto de este costo histórico? Casi 16 pesos ha alcanzado frente al dólar, frente al peso mexicano al dólar, y ya estamos a centavos de equiparar esa moneda con el euro. Sí, esta situación también se tuvo en 2009 después de la crisis financiera de Estados Unidos, la crisis hipotecaria, las hipotecas subprime de 2008. En aquel momento, el gobierno de Calderón implementó otra vez una política de contención indirectamente a través del Banco de México, porque tiene autonomía de gestión. Sin embargo, esa política de contención redujo la convertibilidad de casi, me parece que si no estoy mal, estaba en casi 17 pesos, era peor incluso en el 2009, en algún momento específico, en 2009 2010, y se recuperó el tipo de cambio con estas también medidas de venta de dólares del Banco Central, volvió a niveles de 14, 13, incluso 12.80, tuvo una situación de estabilidad de 2010 a 2014, y ha tenido este brinco nuevamente en buena medida por el descenso de los precios del barril petrolero y también por la expectativa hasta cierto punto razonable en relación con las reformas estructurales, particularmente la reforma energética. ¿Qué debemos hacer o qué podemos hacer las personas con respecto a esta fluctuación que se ha estado dando? Pues lo primero que se tiene que hacer es tener mucha mesura con las operaciones cambiarias, procurar no caer en el pánico y comprar dólares desmedidamente, sino esperar la recuperación, por supuesto, cambiaria, porque finalmente no le conviene al gobierno ni a las autoridades tener un tipo de cambio extremadamente depreciado. La recuperación a niveles de 14 es razonable, aunque no necesariamente constante. Probablemente vaya a haber algunas variaciones cambiarias en el próximo año, cuando las reformas estructurales estén ya entrando a una fase de consolidación o por lo menos de implementación más formal, y habrá que ver los comportamientos. El secretario de Hacienda ha dicho en varios momentos que el precio del petróleo, además de las posibilidades de las reformas, podrían incidir hasta este punto en el tipo de cambio, y Agustín Cárcez también se ha mantenido un poco en esa postura. Bueno, Cárcez en el 2009 dijo que era un catarrito y nos pegó como la tremenda neumonía que fue. Ahora en realidad estamos en expectativa de que esto le pega al valor de los productos en la canasta básica, le pega al valor de las gasolinas, y la economía en ese sentido sigue pegándole al bolsillo al mexicano, que es el que dice, pues me importa muy poco cuánto valga el dólar, me importa cuánto vale mi moneda, ¿no? Sí, el entonces secretario de Hacienda, Agustín Cárcez, ahora gobernador de Banco de México, señaló que sí, era un catarro, y me parece que no fue muy afortunada la declaración, porque finalmente la relación de México con Estados Unidos es muy intensa, entonces muy importante, más de 80%, cuando menos en las importaciones. Entonces, plantear que una situación en Estados Unidos no afecta a México de manera importante sería un poco preocupante, debido a que México tiene, no obstante, una red de 13 tratados de libre comercio y un acuerdo con Japón, una relación muy importante y muy fuerte con Estados Unidos. Entonces, más que un catarro, sí fue una pulmonía inicial que duró más de un año.
Y finalmente el bolsillo de los mexicanos tiene una repercusión, yo diría, relativa en términos del tipo de cambio, pero más fuerte en términos de los impactos del tipo de cambio respecto de la inflación, considerando, por ejemplo, las importaciones de combustibles. Las gasolinas son importadas y obviamente el comportamiento cambiario incide en los incrementos al precio de la gasolina y por supuesto eso afecta al bolsillo de los mexicanos, no solamente a los que tienen automóviles, sino a aquellos que se transportan porque finalmente eso impacta en otras variables, no exclusivamente en el transporte personal, ¿no? Claro. Nuevamente en temas de practicidad con respecto a lo que está pasando, por ejemplo, las personas que van a salir de vacaciones en esta Semana Santa y probablemente compraron su viaje con mucha anterioridad, ¿qué deben de hacer? ¿Pueden pagar mejor con tarjeta de crédito? Que busquen pues hacer, no sé, el cambio de la moneda en Estados Unidos, aquí. ¿Cuál sería la recomendación que les podríamos dar? Bueno, la recomendación sería en el sentido, primeramente, de evitar la tarjeta de crédito, porque el incremento de las tasas de interés también va a ser importante, entonces habrá que cuidar mucho las tasas de interés. Yo no recomendaría la tarjeta de crédito, yo recomendaría que en la medida de lo posible se guardara, se tuvieran reservas de líquido, de circulante para estas situaciones. Sin embargo, bueno, sí es recurrente el uso de la tarjeta de crédito por parte de muchos habitantes. No es recomendable porque sí se encarece mucho el costo de dinero. Habría que sugerir otras alternativas, por ejemplo, un mecanismo de ahorro, de reserva para estas contingencias o simplemente para esos lujos o gustos, no lujos, pero sí gustos de esparcimiento. Y en la tarjeta de crédito, siempre y cuando se busquen los esquemas sin intereses. En este caso, por ejemplo, que se esperen hasta el final, quizás para comprarlos, para ver si hay alguna pequeña disminución. También, por ejemplo, tengo entendido que en el aeropuerto es un poco más barato en ciertos momentos comprar dólares. ¿Qué otros consejos podríamos dar? Bueno, sí, evidentemente los aeropuertos tienen cierta mejoría en el tipo de cambio, porque además el tipo de cambio es muy variable entre sucursales de la banca múltiple. No se tiene una homogeneización cambiaria. Por ejemplo, el tipo de cambio del Banco de México, el fix, el forward, el spot, son tipos de cambio más estables y que se utilizan para créditos internacionales. Pero, por ejemplo, el tipo de cambio bancario es muy variable entre instituciones bancarias. Ergo, por lo tanto, tendríamos que considerar que, por ejemplo, el tipo de cambio que se tiene en HSBC del aeropuerto pudiera no ser el mismo que se tiene de Santander o de Scotiabank, y no necesariamente en el aeropuerto, o no exclusivamente ahí, sino también en plazas comerciales y demás. Y entonces, esta relación cambiaria es muy fluctuante en relación con el tipo de cambios del Banco Central, porque no es para operaciones de créditos, sino para operaciones convencionales de la población. Y en ese sentido, esa variación cambiaria pudiera no ser necesariamente recomendable para efectos de que pudieran utilizar. Son muy influyentes en el valor del dólar y la depreciación de nuestra moneda. En 2009 citabas el caso del petróleo mexicano, pero también hay que recordar que en aquel año, si bien se defendió con el valor de la producción de barril por petróleo, el costo andaba sobre los 65, 75 pesos. Hoy estamos en 44. Entonces, la realidad, dicen los que les gustan andar de ave de mal agüero, es que en esa comparativa y considerando esta variable externa, hoy no hay una expectativa de confianza porque dependemos de este valor y además Estados Unidos, como bien lo dices, ya tiene petróleo, ya no es tan dependiente de nosotros como en el pasado en ese sentido y la recuperación económica en ese sentido pues no viene bien. No viene muy bien. Sin embargo, la recuperación cambiaria sí es una preocupación que el Banco de México debe atender de inmediato por política monetaria internacional, porque además está obligado por el Banco de Pagos Internacionales en ese sentido, porque es miembro del Banco de Pagos Internacionales, y por otro lado le reporta la información a la balanza de pagos en relación con las reservas al Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta relación que tiene el Banco de México con las instituciones internacionales sí incide directa o indirectamente en el comportamiento cambiario, no necesariamente en el comportamiento inflacionario. Hay un efecto llamado efecto Fisher, que es la relación entre el tipo de cambio y la inflación, la tasa inflacionaria. En esa relación inflacionaria con el tipo de cambio, la inflación no es necesariamente siempre proporcional al tipo de cambio, de tal manera que en ocasiones una depreciación cambiaria puede no reflejarse en una hiperinflación, pero sí en una inflación moderada. En ese sentido, también podría haber una inflación desproporcionada o una hiperinflación con una moderada modificación cambiaria. Correcto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Omar Barragán Fernández, catedrático de la UNAM, además especialista en temas de finanzas. Esperamos que en casa les hayan servido esos pequeños tips, sobre todo ahorita que vienen las vacaciones y mucha gente pues aprovecha para irse a los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Barragán. Buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.